Hola a todos y a todas, bienvenidas a este mini curso de resiliencia en época de ERTES. Y vale lo mismo para ERTES, ERES o cualquier situación en que te encuentres si laboralmente estás pasando por una dificultad. Ya nos habrás escuchado en el Instituto Human hablar de resiliencia anteriormente, pero en este caso la queremos centrar en cómo podemos afrontar la adversidad cuando se trata de dificultades laborales. Así que espero que te ayuden estos 4 pasos clave fundamentales para salir de la crisis en la que te encuentras, la crisis laboral en la que te encuentras, de una forma reforzada. Bueno, ya decía el CEO de IBM que si quieres aumentar tus éxitos tienes que duplicar tus fracasos. Y te habla una persona que lo ha vivido esto en primera persona, porque yo me he dedicado más de 15 años al ámbito de recursos humanos, como directora de recursos humanos de diferentes multinacionales, pero también he fracasado profesionalmente y creo que el lugar donde me encuentro a día de hoy es fruto de todos esos fracasos laborales que he ido teniendo. Es verdad que en los fracasos se aprende. Si se quiere y si se analizan, se aprende mucho. Así que lo que te invito a hacer en esta eh, hora más o menos que vamos a estar juntos es abordar y reflexionar sobre esto, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo, no? Es importante que os explique quién os está hablando. Soy licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. En uno de los primeros fracasos laborales empecé un Executive MBA en el Instituto de Empresa y lo que os he contado antes, más de 15 años dedicada al área de recursos humanos. En uno de otros de mis ciclos profesionales me reconecté con mi vocación y hice un máster en psicología positiva en la Universidad de Llama I y allí me especialicé en uno de los principales, una de mis principales debilidades cuando trabajaba en el área corporativa, que es el estrés, ¿no? Y cómo poder ayudar a esas personas en el desarrollo personal, ayudándoles a afrontar de mejor manera las situaciones estresantes. Actualmente soy formadora y conferenciante y sobre todo lo que más me enorgullece es ser cofundadora del Instituto Human. Yo estudié psicología, os he contado antes, en la Universidad Complutense, con especialidad especialidad social, ¿vale? Porque desde joven quería poner ese granito de arena en la sociedad, mejorarla, pero bueno, muchas veces, y no sé si te estará pasando a ti o te habrá pasado a lo largo de tu vida, pues decisiones familiares o necesidades familiares me llevaron por otro camino. No me arrepiento a día de hoy, creo que toda la experiencia que he tenido me ha ayudado a ser quien soy hoy, pero no puedo ser más feliz de haberme reconectado con esa chica que a los 18 decidió hacer psicología por enfocarse al mundo de ONGs. Junto con mis otros 3 compañeros de fatigas, Mateus Ubucata, Alexandre del Rey y mi hermano, compañero y amigo, Ángel López. Así que mmm, creo que soy un ejemplo y voy a intentar ir contándoos mi historia personal, porque creo que si en algo puedo ayudaros a vosotros, estaré infinitamente agradecida. Y me gustaría transmitirte que en ese momento en el que te encuentras, que quizás estás viendo esta conferencia, pues yo estaba también. He estado en un momento laboral muy complicado, una crisis muy gorda. Yo comparé mi primera experiencia laboral traumática como una ruptura sentimental, porque era un proyecto en el que había dejado mi corazón, mi alma, para llevarlo a cabo y para hacerle crecer y terminó. Y para mí fue una ruptura sentimental que me acompañó durante un buen tiempo. A día de hoy creo que sé sacarle el punto positivo
y por supuesto que necesitas vivir ese tipo de experiencias. Yo siempre recomiendo que si que alguien se dedica a recursos humanos tiene que pasar por una situación de ser despedido, yo con el agravante de ser socia de la empresa, que es un poco, que seguí siendo durante unos cuantos años más, así que os podéis imaginar cómo fue ese momento, ¿no? De todo lo que he aprendido, de todo lo que he trabajado, tanto en recursos humanos como ahora en el desarrollo personal, a que me dedico como formadora y conferenciante, aquí vais a verlo reflejado. Bueno, os decía que había 4 claves para crear o fomentar la resiliencia en esta época en la que estás viviendo, ¿vale? Primero es entender en qué fase estoy, ¿vale? Toda crisis conlleva una serie de fases y para mí mi primer tip, mi primera clave sería decirte que hay diferentes fases y que es necesario que entiendas o que reflexiones en cuál te encuentras ahora mismo. Para generar resiliencia hay que estar en una fase muy concreta, así que yo creo que ponernos en el presente, en el aquí y ahora y descubrir qué me está pasando, creo que es un buen primer paso. Una vez que ya estoy en la fase de salida de esa crisis o estoy en una fase que me lleva a actuar, no tanto a sentir, sino más a hacer, podría estar en la fase de crear planes, ¿no? Y aquí te propongo planes A, planes B, planes V, ¿vale? Ya iremos desgranando qué consisten esos planes, ¿vale? Y una vez que ya tengo mis planes, y aquí quiero tranquilizarte, ¿no? Porque muchas veces, no sé si estás ahora escuchando este vídeo con la sensación de yo tengo mi trabajo, yo voy a volver a mi trabajo, y es así, pero planificarnos nos ayuda a calmar nuestra mente. Ya veremos aquí otras cosas más, ¿no? Pero simplemente estamos en una fase de planificación. Simplemente estoy preparándome, ¿no? Mi perfil para sí lo necesito. Y creo que esto es muy importante porque cuando uno está en una época de miedo, de incertidumbre, hay cosas que podemos ir haciendo y creo que si nosotros dejamos todo lo que está en nuestra mano preparado, pues quizás no lo utilicemos, pero habremos aprendido, 1, mientras que lo hacemos, y 2, hemos aprendido también cosas que seguramente de nosotros mismos no éramos tan conscientes, ¿vale? Así que prepararemos tanto el perfil visible, aquellas cosas que ven los demás, que se ven así en un primer vistazo, pero también aquellas cosas que son invisibles y que yo debo conocer para fomentar mi autoconfianza y mi autoeficacia. Bueno, vamos a empezar hablando, y este es el motivo de este vídeo, de la resiliencia, ¿no? Y para definirla se puede utilizar, yo creo que esta descripción, que es la capacidad para sobreponerse a la adversidad o dolor, ¿vale? Como nos sobreponemos saliendo reforzados, ¿no? Metemos esa parte más saliendo reforzados. No sé si te habrá pasado anteriormente o conoces gente que ha vivido situaciones realmente traumáticas y que pasado el tiempo hacen una reflexión y te dicen que ahora son otra persona que quizás no hubieran sido si no hubieran pasado por ese trauma. Yo, por ejemplo, yo era una persona concreta que si no llega a pasar esa crisis laboral, pues no hubiera hecho un MBA, por supuesto, no hubiera terminado volviendo a mi origen y no hubiera hecho muchísimas cosas de las que he hecho después. O sea, muchas veces el ser humano necesita crisis o momentos en los que, bueno, se nos tambalean, ¿no?, los cimientos para tomar, acción y empezar a ser, una versión de nosotros mismos mucho mejor, ¿no? A mí me encanta el concepto de kintsugi, que es un arte japonés y que consiste en reparar los objetos que están rotos con oro, ¿vale? Esto para mí, cuando me escuché esta técnica, me pareció maravillosa
porque habla de que cuando un objeto está roto, tiene una historia, ¿no? Todos deseamos no rompernos, nuestros padres desean que no suframos, pero realmente eso cuenta una historia de nosotros. Nosotros tenemos más valor por haber sufrido. Y fíjate, en Japón utilizan el oro para marcar, ¿no?, esas grietas. Me decían el otro día y me encantó, voy a tomarme esta conexión, ¿no?, que dicen, o vamos a imaginarnos cómo nosotros tendríamos esas grietas en nuestro cuerpo, ¿no?, rellenadas de oro por donde hemos sufrido, ¿no? Porque nosotros no somos un jarrón de cristal que nunca se haya roto. Estoy segura que si no es laboralmente, sentimentalmente, familiarmente, ¿no?, todos a lo largo de nuestra vida hemos pasado por crisis y me pareció muy bonito el imaginarnos, pues, esas grietas de oro en nuestro cuerpo. Y vamos a comenzar por las claves, ¿vale? La primera era ¿en qué fase me encuentro? Bueno, hemos puesto esta imagen para explicar que, bueno, todos estamos en un punto inicial, ¿no?, donde todo nos va relativamente bien laboralmente y de repente aparece una crisis, ¿no? Hay veces que la ves venir, hay veces que pues empiezan a escuchar en la empresa pues, que va a haber recortes o bueno, los números no van saliendo o ha entrado un responsable nuevo con el que no te llevas. Bueno, no puedes ir, hay veces que yo lo he ido viendo, hay veces que no lo he visto, sea como sea, llega de repente, ¿no? Actualmente, bueno, tenemos el coronavirus que irrumpió de forma brusca y por lo tanto, cuando acontece una crisis, pueden empezar a aparecer una serie de emociones, ¿vale? Puede empezar la negación, ¿no? Pues, mira, el coronavirus no nos va a afectar, ¿vale? Hubo una primera fase de negación de ver que no, esto no me va a pasar a mí, yo voy a seguir trabajando, puedo seguir haciendo las cosas normalmente, ¿vale? Hay gente que se queda en esta fase y es la línea gris que se llama resistencia. Hay gente que se resiste a ver lo que está pasando. Bueno, fruto de eso podemos ver conductas pues incívicas, que se salen fuera de la legalidad. Son gente que no quiere ver la realidad. Claro, este tipo de respuesta es muy problemática porque, claro, mantenerte durante toda la crisis negándola puede llevar a que es muy desadaptativa, lo puedes imaginar, ¿no? Nos va a hacer bueno, tener un desgaste emocional muy fuerte y tampoco estar preparados para lo que nos viene, ¿no? Porque el dejar de ver o ignorar no te quita que algo ocurra, ¿no? Como ya sabemos bien. Así que entender si estás en esa fase y si es así, intentar quitarte la venda de los ojos y aunque sea un choque con la realidad, ¿no?, que vas a encontrarte, pues emocionalmente es muchísimo más sano, ¿vale? Luego podemos ir pasando por una serie de emociones como puede ser la ira, ¿no? Gente que está enfadada pues con lo que otros están haciendo, con el mundo, con ¿por qué me pasa a mí?, ¿no? Profunda emoción de rabia, bueno, de queja, ¿vale? Y ahí también se queda mucha gente. Tristeza, estar profundamente, bueno, reflexivo o con una tristeza profunda sobre cómo hemos llegado a esa situación. Yo recuerdo de las primeras semanas, yo estaba en México cuando todo empezó, estaba dando conferencias allí y volví, nada, unos días después del confinamiento, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que salí a hacer la compra, sentí una tristeza profunda. Me sentí como en medio de una película de esas que habíamos visto millones de veces en la televisión, calles totalmente vacías, yo iba con la mascarilla. Fue un cúmulo bueno, de emociones que sentí, pero la principal que podría decir es la tristeza. Y es un sentimiento que, por supuesto,
hay que dejar salir, porque en toda crisis, habréis también pasado por esto, hay días que estás mucho más optimista y otros días que la tristeza te embarga. Creo que es importante escucharte, ¿no? Y ese día hay que replegarse para repensar, ¿no? Sin anclarnos a la emoción, pero dejándola salir. Y finalmente el miedo, ¿no? Cuando ya vamos siendo más y más conscientes de lo que nos está pasando, nuestra cabeza, catastrófica, el cerebro es catastrófico porque tiene la misión de hacernos sobrevivir, pues siempre ve amenazas por todo lo que nos rodea. Y más estamos viviendo una crisis laboral como la que estás pasando. ¿Qué pasa? Que el miedo nos puede hacer enroscarnos en pensamientos, por supuesto, como digo, catastróficos, y en millones de escenarios que se pueden dar. No digo que no sean en alguno de los casos realistas, ¿no? Pero no sabes lo que va a pasar, no tienes el don de la evidencia, de momento creo yo, por lo que cualquier cosa que pienses no vas a saber si va a ocurrir o no. Puede que no ocurra y te pasas 2 meses pensando que algo va a ocurrir. Y hay gente que me puede decir, bueno, pero yo prefiero ponerme todos los escenarios. Bueno, no digo que esté mal ponerte en todos los escenarios, pero una vez que ya tienes dibujado tu mapa, y es un poco el propósito de este vídeo del día de hoy, una vez que ya lo tengas todo planificado, entonces centrémonos en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Es como cuando te quieres ir a dormir y tienes algo en la cabeza que te da la vuelta, así que no puedes terminar de pensar en ello, es mejor levantarte, escribirlo y volver a tumbarte. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Por lo tanto, la gente que se queda en miedo se queda en un modo supervivencia. ¿Vale? El modo supervivencia es, mira, yo aguanto aquí el tiempo que estemos. ¿Vale? Si son 2 meses de ERTE o 3 meses de ERTE, pues me voy a quedar aquí y no hago nada. ¿Vale? Yo en modo no movimiento. ¿Vale? Este modo, el peligro que tiene es que alguno de los escenarios que habías pensado de recuperación a la situación inicial, pues que no se lleven a cabo y por lo tanto te pille una nueva situación sin haber estado preparada. ¿Vale? Y luego tenemos como otras 2 fases, una que es la aceptación, que es una vez que ya el miedo nos ha invadido, ya hemos visto lo catastróficos que podemos ser o los escenarios más catastróficos que podemos tener, de centrarnos y decirnos, bueno, voy a aceptar la situación en la que yo estoy viviendo. Esta situación no la estaba buscando, pero ha aparecido y aquello que no puedo cambiar lo tengo que aceptar, ¿vale? Porque no está en mi mano. ¿Vale? Esta fase nos puede ayudar a llegar a la fase de recuperación, ¿vale? A esa recuperación de más o menos quedarnos al nivel que estábamos antes, ¿vale? Es decir, voy a aceptar lo que no puedo cambiar, voy a cambiar, hacer pequeños cambios en lo que sí que puedo cambiar y para intentar llegar a la situación que tenía antes. En esa aceptación, cuando yo ya me doy cuenta de que es así, ya tenemos la situación de ERTE, quizás voy a buscar todas las ayudas económicas que están en mi mano. Yo soy autónoma, por lo tanto, cuando acepté que era una situación que ya estaba aquí para quedarse, lo primero que había que hacer era intentar buscar pues qué tipo de ayudas puedo tener para paliar un poco todo lo que esta crisis puede traer. ¿Vale? Aquí ya vemos que hay una parte de acción, ¿vale? Pero bueno, eso podríamos decir que es para quedarme, bueno, pues para intentar que la crisis no me golpee tan fuerte. Otro punto será ya la siguiente fase, que es la transformación. Es aquella que sí que me lleva a la resiliencia, que como veis, el punto de la resiliencia es más alto que el que yo tenía antes de la crisis, ¿no? Este es el objetivo, ¿no?, de todas las personas que pasan por una crisis, que es terminar pues mejor de lo que hemos empezado. Y para hacer esto tiene que haber una transformación. Es decir, yo no voy a conseguir terminar mejor si yo no cambio ciertas cosas. Y no son cambios pequeñitos de aceptación, sino son cambios que exigen un poco más, ¿no? Así que en esto vamos a trabajar en la parte sobre todo de la resiliencia. Y en esta primera fase os he hablado de las emociones. No sé si habéis visto esta película.
Inside Out o del revés, de Pixar, y habla muy bien de las emociones, la importancia de entender que tenemos diferentes emociones, que tenemos emociones que a veces se ponen al mando, ¿no? Os contaba de la ira, ¿no? De ese enfado con el mundo, pues quizás el que esté en esa fase está con la ira, tomando los mandos de su cerebro, pero tenemos que entender que no somos la emoción en el mundo, en la parte existencial, sino que sentimos la emoción. Y que lo mismo sientes ira, pero puedes evolucionar a explorar otras emociones, ¿vale? No somos la emoción, sentimos la emoción y como la sientes, puedes ir moldeando y puedes ir reconociendo otras emociones, ¿vale? Para eso hay que estar, hay que reflexionar y hay que vivir en el momento presente, dejarnos de pensar o irnos al pasado, a lo que nos ha pasado, ni ponernos a pensar en todas las opciones que tenemos de todos los escenarios que pueden ocurrirnos, ¿vale? Centrarnos en el presente y os pediría pues, que reflexionarais, ¿no? Y que en un papel, ¿no? Intentéis escribir en qué fase creéis que os encontráis, ¿vale? En qué fase de todas estas os encontráis. ¿Vale? Nótalo. Vale, os decía la aceptación, ¿no? Ya tenemos claras las emociones, en qué punto estoy. Para la aceptación os decía que, bueno, ya decía Ed Diener, determina lo que puedes cambiar y lo que no. Acepta lo que no puedes cambiar, viviendo con ello, y cambia el resto, ¿vale? Entonces, en esa hoja me gustaría que escribieras 3 cosas de tu situación actual que crees que puedes cambiar, ¿vale? A ver, a lo mejor estamos, mi empresa me ha hecho un ERTE y esa es la situación laboral que yo tengo. Vale, ahora reflexionemos por detrás de esa situación 3 cosas que yo podría hacer, pequeños cambios que yo podría hacer para intentar ir hacia esa fase de recuperación, de intentar que la hora no me venga tan grande. ¿Vale? Para el vídeo, escríbelas tranquilamente y cuando termines, vuelve a activarlo. Bueno, ya hemos abordado el primer bloque, ¿vale? Vamos al segundo. Crear planes A, B y V. Claro, hay gente que puede decirme, ya, es que yo tengo trabajo. O sea, estar en un ERTE es temporal, ¿vale? ¿Por qué tengo que planificar? ¿No? Y bueno, ya os lo he adelantado anteriormente, es importantísimo que yo planifique, primero porque me va a ayudar a esa recuperación, a esa aceptación, y sobre todo porque me va a ayudar a la fase de transformación, ¿vale? Si no creo planes, no estoy moviéndome, por lo tanto estaré en la fase de supervivencia. Entonces nos vamos a centrar en estar en modo transformación, ¿vale? Porque cuando nosotros ponemos, y esto nos lo han dicho desde pequeño, cuando tú pones tu vista muy alejada, seguro que vas a llegar más que si te lo pones a corto plazo, ¿vale? Una vista muy corta, ¿vale? Vayamos lo más lejos posible para conseguir, si no es el tope, el 100%, conseguir el 80%, ¿vale? ¿Y por qué tengo que planificar? Porque nuestro cerebro ve los planes como no amenazas. Es decir, si yo vivo en modo amenaza, que es el modo tradicional, el modo automático que tiene mi cerebro, va a ver todo el rato, me va a tener en tensión, en estrés todo el rato para poder estar alerta de todas las amenazas que hay a mi alrededor. Por lo tanto, cuando yo estoy planificando, le estoy diciendo a mi cerebro, yo estoy tomando el control de la situación. Por lo tanto, los niveles de estrés se reducen. ¿Vale? Ya, bueno, os adelanté la publicidad que el plan A tiene que ver con aprender y aprender nos va a ayudar a ganar confianza, a sentirnos más capaces. El plan B tiene que ver con buscar, ¿vale? Y solo vamos a plantear, a planificar, ¿vale? Yo tengo trabajo y podéis querer volver al mismo trabajo, solo voy a planificar, ¿vale? Pero nos sirve para tener estrategia, para que si al final
para decirle a mi cerebro que si al final de la crisis no puedo recuperar mi empleo, yo ya tengo una estrategia que poner en marcha desde el día 1. Esto no os podéis imaginar lo que ayuda a vuestro cerebro a entender que la situación estresante que estáis viviendo no es de amenaza, sino es de reto. Y por supuesto, como explicamos en nuestros cursos de estrés positivo, las hormonas, la química que se segrega en vuestro cuerpo es totalmente diferente y os va a hacer ser más optimistas o ser más pesimistas, entre otras cosas. Y lo último, el plan V, es el plan de la vocación, ¿vale? Y quería incorporarlo aquí para que tengamos unos minutos, ¿no?, para recordar cuál era nuestra vocación, ¿vale? Muchas veces, y os lo he contado al inicio, uno puede tener una vocación que le lleva a estudiar una carrera, bueno, cuando uno es, me voy más atrás, adolescente, ¿no?, tiene unos gustos, unas ideas, ¿no?, que al final, muchas veces por temas familiares o por buscar trabajo más, sí, estudiar lo que da más trabajo, podríamos decirlo así, pues quizás has cambiado un poco la visión que tú tenías y has olvidado la vocación, ¿vale? Nunca es tarde si la dicha es buena, así que vamos a hacer un poquito de ese trabajo. Y vamos a empezar con el plan A. El plan A tiene que ver con aprender. Es imposible conseguir esa transformación, que es sin duda un cambio, sin querer aprender algo nuevo, ¿no? Decía Leo Buscaglia que el cambio es siempre el resultado final de todo verdadero aprendizaje, ¿no? Así que vamos a abordar esta parte. Cada plan, me estáis estos días escribiendo si los planes son excluyentes. No, por supuesto se pueden utilizar varios. Siempre cuando la gente me consulta al estar en ERTE, en ERE o en paro, qué es lo que debe hacer o qué es lo que mi recomendación, en esta situación en la que nos encontramos, mi recomendación es aprender. Este plan A me parece fundamental. Yo es verdad que soy una persona que le encanta el aprendizaje. Creo que es algo que me define. Os he traído aquí varias de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida. Y es verdad que yo tengo esa actitud de constante aprendizaje. Creo que he hecho cosas que no las he hecho en el momento para algo concreto, fueron cosas que me fueron llamando la atención y os las quería traer para que entendierais cómo puede luego al final del camino o en otro momento de tu vida cobrar todo el sentido. Es decir, yo hace años hice un curso de improvisación. ¿Vale? Yo al final no dejaba de ser directora de recursos humanos. Sí, tenía que hacer alguna presentación, pero tampoco es una cosa terrible, pero el hablar en público era algo que a mí me costaba. Sobre todo cuando tenía que generar nuevas ideas, improvisar. Yo había estudiado toda mi vida de memoria, por lo tanto me costaba mucho salir sin un discurso totalmente escrito. Gracias a aprender improvisación, lo pongo aquí, hice con uno de los componentes de Corta el Cable Rojo. En su momento, me acuerdo que mi madre me decía, pero ¿para qué vas a estudiar esto? ¿No? ¿Para qué vas a hacer? Porque tuve que ir no sé si fueron como 6, 7 clases, ¿no?, de cada semana. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención, creía que me podía ayudar, ¿no? Ahora, a día de hoy, pues me gano la vida, pues sí puedo decir que me gano la vida hablando en público, ahora a través de las redes sociales, de los vídeos, de la pantalla del ordenador, y creo que si no hubiera hecho esta formación me hubiera costado mucho, 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 mucho. Gamificación. Bueno, a mí cuando empecé a escuchar este término de gamificación, que son los juegos serios, me llamó muchísimo la atención. Era el inicio de la gamificación, los primeros años de gamificación. Es verdad que gamificación sí que se podía utilizar en recursos humanos. Lamentablemente, ninguna de las empresas donde he estado han creído en esto, pero a día de hoy, ya, aparte de uno de los clientes que se dedica 100% gamificación, una empresa que genera juegos serios para empresas, también me ha servido para que nuestra formación sea cada vez mucho más
genere mucho más engagement, mucho más compromiso, que sea más divertido para la vez se aprenda. Voy a incorporar esas técnicas que estudié en nuestra formación. Y lo último es mindfulness. Bueno, yo empecé a formarme en mindfulness hace muchos años, cuando casi nadie lo hacía, ¿no? Era como el bicho raro. En su momento reconozco que no me conectó mucho. Con el paso de los años, ahora lo practico, no solo lo practico diariamente, sino que lo enseño. Así que cualquiera de esas tres cosas me ayudó en su momento, pero me ayudó más bueno, a la versión de mí misma que soy a día de hoy. Así que incluso cuando creas que ahora mismo no tiene sentido aprender algo porque tienes ya tu trabajo o porque es algo temporal, no sabes si lo que aprenderás será algo que te gustará hacer en un futuro como un hobby o incluso puedas utilizar. Y quiero traeros un ejemplo de mi hermana, porque yo, mira, siempre me gusta poner ejemplos míos personales, pero también de gente cercana a mí para que bueno, veáis otro tipo de, bueno, otros casos, ¿no? Natalia, ¿vale? Entra en ERTE, ella trabaja un solo día de la semana, los miércoles, está trabajando para una firma de moda en Bruselas. Y ella es estilista de moda, ¿vale? Ella tiene que definir, bueno, cuáles son los outfits, ¿no? Bueno, la ropa que van a poner en tales campañas, etcétera, ¿no? Como podéis entender, una empresa de moda tiene diferentes profesionales, ¿no? Que a la hora de hacer una campaña, pues cada uno va haciendo su parte, ¿no? Natalia, claro, en un primer momento se quedó impactada con el ERTE, ¿no? Porque evidentemente cambiaba mucho su día a día, ¿no? De trabajar todo el día a solo un día a la semana, pero rápidamente, gracias a Dios que al menos Natalia evidentemente empezó a aplicar todo lo que le decimos a Ángel y yo, dijo, mira, yo voy a apuntarme a unos cursos, ¿no? Entonces apuntó a introducción a Photoshop, ¿no? Porque ella no tiene que hacer ningún arreglo en las fotos. Ella siempre le tiene que explicar cuáles son los modelos que se tienen que poner. Bueno, este curso tiene un coste muy reducido, me parece que eran menos de 10 euros. Ella lo hizo en Doméstica, hay puesto unas cuantas páginas web donde tienes cursos gratuitos, cursos con coste aunque sea reducido. Hay muchas opciones, no hay excusa, lo que quiero decir, ¿vale? Y creo que todos en nuestras páginas hemos puesto formaciones reducidas de precio, sé que es un momento maravilloso para aprender. Y ella, el primer miércoles que tenía que volver al trabajo, le dicen que esa misma mañana, ya empezaba a las 9, que esa misma mañana tenía que presentarle al CEO de la empresa su visión acerca de uno de los proyectos. Claro, cuando estás en una empresa donde varios profesionales se unen para presentar algo, pues ella nunca había tenido que hacer ninguna opción en Photoshop ni nada. Siempre había profesionales que lo hacían. Bueno, ella pudo poner en práctica, cuando se incorporó el primer día, algunos de los conocimientos que ya había adquirido en su curso. El CEO de la empresa contestó a esa propuesta con copia a su jefa para alabar el gran trabajo que habían hecho. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque tú nunca sabes cuándo vas a poder utilizar ese conocimiento. Ella en la primera semana, cuando llevaba una semana de formación, ya pudo poner en práctica aquello que había aprendido para que el CEO de su empresa alabara su trabajo. Si ella se hubiera quedado en casa, sin hacer nada, ella podía haber hecho una propuesta que quizás no habría excedido las expectativas del CEO de su compañía. Cuento este caso porque hay mucha gente que en abril no se empezó a formar porque quizás duraba un mes, ya vamos por 2 meses, no sabemos si serán 3 meses. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. El plan B consiste en buscar, ¿vale? Y siempre digo, tranquilidad, solo estamos planificando. No quiere decir que todo el mundo se tenga que ir de su empresa, pero también me sirve para ver qué hay alrededor.
¿vale? Hay muchas empresas, yo siempre cuando doy cursos, di hace unos meses un curso en el ESIC para que llevaba parte de este contenido para búsqueda de trabajo internacional, pues puse estas dos imágenes, porque las búsquedas yo recomiendo que se pueden hacer de dos tipos. Una es búsqueda por empresa, ¿no? Y aquí os he puesto las empresas más grandes, ¿no? Y si son más grandes tienen mayor capacidad de tener de reclutamiento y de tener unos sistemas más organizados de búsqueda de trabajo, ¿vale? Pero bueno, no quiere decir que no haya millones de empresas donde se pueden acordar, pero bueno, es un ejemplo de mapa de empresas y también se puede hacer sectorialmente, ¿vale? En este plan B vamos a ver cómo podemos utilizar esta combinación entre el grupo de empresas general y el grupo de empresas sectoriales. Entonces te voy a pedir que tomes tu hoja de nuevo, que hagas como una tabla y que pongas 10 empresas donde te gustaría trabajar. Y aquí me voy al ámbito global de empresas. Es decir, a mí me gusta el servicio o el producto que vende esta empresa. Yo soy muy Apple, entonces, oye, pues mira, me encantaría trabajar en Apple. ¿Por qué? Porque adoro el producto, ¿vale? Estamos soñando, estamos haciendo un plan, ¿vale? Digo 10, a lo mejor digo, oye, pues yo quiero alguna española pues, que sea toda la vida, Inditex, que me parece brillante, a lo mejor yo estoy trabajando en otro sector, pero bueno, ahora estamos eligiendo porque me encante el producto o el servicio que dan, ¿vale? Debajo de esas 10, ahora elijo 5 empresas de tu competencia. Es decir, si yo, decía antes Apple, pues si yo trabajo actualmente en Apple, pues a lo mejor digo Samsung, Huawei, ¿vale? Digo 5 de ese mismo sector, ¿vale? Y luego voy a coger 10 empresas que tengan donde trabajen amigos míos. Donde trabajan amigos míos, a ver, amigos, no sé si de discoteca, quizás no es el mejor caso, pero gente que yo conozca de mis formaciones, a lo mejor si te has formado algún máster, ¿vale? Empresas donde gente que tú conozcas y tengas confianza, ellos trabajan y estén contentos, ¿vale? Escríbelos. Te voy a pedir que pares el vídeo, ¿vale? Y que vuelvas cuando termines de hacer todo ese listado. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Todos los que conocéis el Instituto Human sabéis que trabajamos con el poder de la visualización, ¿vale? Entonces quiero que hagas este ejercicio conmigo, ¿vale? Que te mantengas sentado donde estás, pero que descruces las piernas, pongas las plantas bien apoyadas en el suelo, ¿vale? Espalda recta y que cierres los ojos o si ves que te agobia demasiado, pues que los abras ligeramente unos pasos por delante de tus pies, mirando. Empieza haciendo unas respiraciones a tu propio ritmo. Inhalando y exhalando por la nariz. Y ahora te voy a pedir que viajes conmigo. Nos vamos a ir a tu adolescencia. Ve a la casa donde vivías y quiero que imagines o recuerdes hacer alguna actividad que te encantara, en la que pasaras horas y horas porque disfrutabas enormemente. Como se dice, se te pasaba el tiempo volando. ¿Qué estabas haciendo? Era una actividad que no era fácil, pero tú le invertías muchas horas.
Empezaste a ganar habilidad a medida que lo ibas haciendo y disfrutabas enormemente. Vamos a ir recorriendo nuestra vida para ir viendo si cuando te fuiste haciendo mayor mantuviste esa actividad o quizás apareció otra nueva que también te provocaba eso. Si la mantuviste, sigue recreándola y si apareció una nueva, pues cambia y recuérdala. Esa actividad que te estoy pidiendo recordar tiene que ser una actividad que tú hicieras porque tú querías. Nadie te imponía hacerlo y podías estar las horas que fuesen. Te sentías que cada vez eras más bueno, más buena haciendo esa tarea o esa actividad y te lo reconocían porque cada día mejorar para ti era sentirte más pleno. Sigue en tu vida hasta que encuentres, si no has encontrado esa actividad, puede ser un hobby, puede ser una actividad que hicieras en tu casa tranquilamente. ¿Cómo te sentías mientras que practicabas o hacías esa actividad? ¿Qué emociones sentías? Te voy a pedir que hagas un par de respiraciones completas con ese sentimiento que te provocaba esa actividad que te hacía fluir completamente. Y poco a poco ve abriendo los ojos. Bueno, espero que haya ido muy bien el ejercicio. Es importante que, que sepas que esa actividad a la que has vuelto, ya sea adolescente, yo creo que me remonto siempre a la adolescencia porque creo que ahí éramos puros, no veíamos el mercado laboral tan cerca y podíamos fluir en actividades que de verdad hacíamos porque nos apasionaban y que con el paso del tiempo y con la vista puesta más en el mercado de trabajo que en nuestra pasión, a veces abandonamos aquello que era vocacional y que para nosotros era fluir, ¿no? Aquí en este gráfico que es de Mihaly Csikszentmihalyi, creo que lo he pronunciado bien, pero bueno, eh, explica muy bien cómo son las actividades, ¿vale? Entonces, mezcla el nivel de desafío, bajo, alto, y el nivel de habilidad, bajo, alto. Y creo que es importante utilizarlo no solamente para la actividad, vamos a empezar, si te parece, para que sea más sencillo, ubicándonos en qué momento estás profesionalmente, es decir, ya estás en ERTE o en ERE o en el paro, ponte justamente, ¿vale? Antes, en el último día de trabajo. Si tuvieras que decir el último día de trabajo, ¿en qué punto estarías? Primero di qué grado de desafío para ti era esa actividad. En tu día a día, ¿te desafiaba o era un trabajo ya rutinario, ¿vale? Con un nivel bajo de desafío que tú ya hacías con muchísima facilidad y que no te suponía ningún reto, ¿vale? Y también sitúate en el nivel de habilidad, es decir, si requiere realizar ese trabajo que estabas haciendo, requería muchísima habilidad o requería poca habilidad, ¿vale? Y ya veremos como si es bajo en los dos, estamos en un momento laboral de apatía, ¿vale? Quizás en el trabajo que ahora se ha parado, vivías en una apatía, porque no te exigía nada de desafío y tampoco requería mucha habilidad.
Si tampoco me requiere desafío, pero me exige mucha habilidad, y si tengo mucha habilidad para algo que no me genera desafío, pues estoy relajado, ¿no? Y así iremos subiendo. También podemos ver que a lo mejor hay trabajos que exigen gran desafío y tengo poca habilidad y por lo tanto me genera mucha ansiedad o preocupación. Y vamos viendo cómo a medida que yo voy subiendo en ambos ejes, llego al flow, al flujo, ¿no? A esa actividad en la que yo tengo mucha habilidad o voy teniendo mucha habilidad y a la vez me requiere mucho desafío, ¿no? Entonces, este autor lo que decía es que llegas a un momento en el que fluyes, ¿no? Y la vocación, esa actividad, eso que nos apasionaba, podía estar en el flow, ¿vale? Entonces, es importante intentar llegar a ese cuadrante buscando trabajos que me desafíen, pero a la vez pueda poner todas mis habilidades al servicio de ese trabajo. ¿Vale? Entonces, señala, por favor, en el cuadro o escríbele una hoja en qué cuadrante estás, profesionalmente justo antes de que empezara tu situación de crisis laboral y, sobre todo, dónde se ubicaba la actividad que tú has imaginado. Para, por favor, haz este ejercicio. Ahora no volvemos a ver. Bueno, ¿cómo transformamos la situación actual profesional? Es decir, si yo, vale, me he dado cuenta de que justo antes de que llegara la crisis, pues yo podía estar a lo mejor en un nivel bajo de desafío, relajado, apático, aburrido, aburrida. O en cambio, estoy en un trabajo que me exige muchísimo y yo no tengo habilidad para ello, por lo tanto me va a provocar desde apatía, si también es bajo nivel de desafío, pero también preocupación y ansiedad, ¿no? Al final, aprender nos puede ayudar a ganar habilidad, ¿vale? Por lo tanto, si es un nivel de desafíos alto, pero yo voy aprendiendo, pues cada vez pasaré de la ansiedad a la emoción y al flujo. Y el plan B es buscar, porque no quiere decir con eso que me vaya a cambiar, porque a lo mejor mucha gente me dice, ya, pero es que ahora mismo vamos a estar en un momento en el que no va a ser bueno buscar. Bueno, hay movimientos, hay empresas que igual no han tenido tanto descalabro como otras, y yo lo que voy a hacer es estar alerta. Yo no voy a buscar, no voy a cambiar, pero voy a tener la estrategia para que quizás el radar se empiece a mover, ¿vale? Y con buscar, pues estaré solucionando cuando yo tengo más nivel de actividad y el desafío es bajo, para quitarme la relajación, el aburrimiento o la apatía, ¿vale? ¿Qué hacemos con la actividad que me provocaba flow, ¿no? Esa actividad que estaba imaginando. Bueno, yo lo que os propongo, yo sé que ahora mismo es complicado que veas que a lo mejor algo que te encantaba hacer de pequeño pueda ser tu modo de vida. Créeme si te digo que conozco a muchas personas que lo han hecho su forma de vida, pero que sé que ahora mismo no lo puede ser que no lo veas, ¿vale? Conozco, de hecho, uno de mis grandes amigos adoraba la pintura, ¿vale? Y por también temas con su empresa, tuvo que salir y por lo tanto se conectó con esa vocación y ahora se dedica a la pintura. También gente que le encantaba leer, que tú dices, bueno, a leer fluyo, me puedo pasar horas leyendo, lo adoro, pues a lo mejor cambia su trabajo en la empresa por en la librería, por ejemplo. ¿Vale? No siempre tienes que llevar a hacer un negocio de eso. Quizás a lo mejor puedes empezar simplemente incorporándolo en tus hobbies. Es que cuántas veces una actividad que nos encantaba cuando éramos jóvenes y que de verdad que la recordamos con muchísimo, muchísimo cariño y que nos hacía tan felices, la dejamos de incorporar en nuestro día a día. No tiene que ser que te dediques a tu forma de vida, ganarte la vida así, pero puedes dar unas clases, aprender un poco más sobre eso que te encantaba o buscar, ¿no? Buscar vías de compatibilizarlo incluso, ¿vale? Quizás, bueno, pues yo no di el salto 100%
a cambiar mi vida. Yo soy un poco más, no sé cómo decir, pero soy como más sí, tranquila y que necesito ver los pasos muy claros. Entonces, ir incorporando poco a poco para ir haciendo ese traspaso, ¿no?, de la vida profesional en la que tú te encuentras ahora a en un futuro poder tener la vida que te hace más feliz. Y ya llegamos al tercero de los bloques, preparar tu perfil visible. ¿Vale? Y en preparar tu perfil visible he seleccionado dos cosas. Una, el currículum, que vamos a ver tanto el diseño como el contenido, y luego las fuentes de reclutamiento, cómo poder obtener información que es relevante de cara a si en un futuro decido poner en marcha mi estrategia, ¿vale? Con esto ya estaríamos en la parte de estrategia, de elaborar la estrategia por si la necesito. Vale. Aquí estamos en la parte de currículum, diseño y contenido. Sí que es importante porque cuando yo trabajaba en recursos humanos veía muchos currículums. Tienes que entender que las empresas reciben muchos currículums. Por lo tanto, si ves todos iguales y uno que es diferente, pues el ojo se va al que es diferente. Esto tampoco es muy complicado de entender, pero nos empeñamos en hacer currículums todos iguales. Es verdad que a lo mejor hay ofertas que te dicen, mira, quiero el currículum tipo europeo. Bueno, pues es tipo europeo, tipo europeo. No todas las empresas ya tienen que leer currículums porque ya tienen programas para ello, y ahora os voy a explicar por qué os cuento el tema del contenido. Pero si tenéis que mandar vuestra carta de presentación, a día de hoy ya existen sitios, como puede ser ese puesto canva.com, páginas web donde puedes hacer un currículum mucho más moderno. Creo que es diferenciador y hay veces que los perfiles de puesto no es lo mismo ser un abogado o optar a abogado penalista, que a lo mejor necesito que sea muchísimo más un currículum más tradicional, o si quieres ser un diseñador gráfico, que no tendría mucho sentido que utilizara el mismo tipo de diseño que todo el mundo, ¿no? Entonces, en canva.com es una página que puedes optar, también es gratuita. Entras y hay un apartado específico de currículums donde hay un montón de plantillas donde podéis vosotros utilizar para poner vuestros datos, ¿vale? Contenido. Bueno, el contenido es importante que entendáis que muchas multinacionales ya tienen softwares para leer currículums. Es decir, ellos les llegan por su página web, por los diferentes medios, por otras páginas donde están publicando las ofertas y les entran en la base de datos. Por lo tanto, ya no es tan importante el diseño, aunque sí, porque cuando van a pasar a la entrevista igual imprimen el currículum, pero es importante la lectura que ellos hagan, que el programa haga de tu currículum, ¿vale? Porque hace como un screening, hace un escaneo de lo que tú has escrito ahí para ver si cuando el reclutador hace la búsqueda por palabras clave están en algún currículum de los que tengan la base de datos. Claro, esto es muy importante porque tengo que asegurarme que en mi currículum están las palabras que buscan los reclutadores, ¿vale? Muchas veces cada uno lo explica con sus propias palabras lo que hace, ¿vale? Pero aquí hay varias cosas. Puedo intentar fijarme en el anuncio que tiene la empresa e intentar poner, evidentemente siempre que sea verdad, ¿vale? Nada de mentir, porque al final se pilla en recursos humanos y en reclutamiento son verdaderos profesionales para descubrir si has mentido o no, ¿vale? Pero si es verdad, el que tú haces, por ejemplo, prospección comercial puede decirse como ruta semanal de la zona asignada. No estoy poniendo prospección comercial, cuando a lo mejor este anuncio pone prospección comercial, ¿vale? Entonces, puedo ir adaptando mi currículum a las palabras exactas que se utilizan normalmente en los puestos en los procesos de selección. Claro, hay páginas, he traído en Page Group, que ya te ponen unos perfiles de puesto que se llaman, ¿no? Y puedes ver cuáles son las tareas y puedes empezar a leer
palabras que se utilizan en el entorno corporativo para describir las tareas que hace un puesto como puede ser este de Field Representative, ¿vale? Que es como un gestor del punto de venta. ¿Vale? Es importante en este caso porque, fíjate, le está poniendo la descripción Field Representative, ¿vale? Y no gestor del punto de venta. Pues quizás a lo mejor los currículums que vengan con la descripción tal y como llama al puesto, pues quizás sean más leídos que aquellos que no son así. Bueno, hay que entenderlo, cómo funciona internamente las empresas para poder adecuarme, ¿vale? También vamos a hablar de fuentes de búsqueda, ¿vale? LinkedIn, para mí, también depende de cada puesto, ¿vale? Pero a mí, fíjate, el último puesto en una gran multinacional me vino a través de LinkedIn. Me encontraron por LinkedIn. ¿Vale? Entonces, es importante que el perfil de LinkedIn esté perfecto, ¿vale? ¿Cómo poder hacerlo perfecto? Pues a mí me gusta mucho exprimiendo LinkedIn, ¿vale? Porque fue un profesor mío de la IE Business School que nos dio muchos tips cómo hacer que tu perfil en LinkedIn se vea más, ¿vale? Al final va por una serie de campos que tengan más puntuación, ¿vale? La palabra que está debajo de tu nombre, etcétera, ¿no? Cómo hacer acortar la URL. Bueno, te da unos trucos que para mí me parecen fundamentales a la hora de ser la imagen que das a la empresa, ¿no? Y tiene muchísimos vídeos, tiene cursos y creo que puede ser muy útil. También puedes buscar en InfoJobs, Indeed, y expongo Fashion Jobs simplemente con el concepto de páginas de búsqueda de trabajo específicas de tu sector. Cuando yo trabajaba en el ámbito de la moda, utilizábamos, por ejemplo, Fashion Jobs para publicar nuestras ofertas, ¿vale? Por lo tanto, en InfoJobs es una búsqueda muy global, como os acordáis como cuando ponía las empresas que más facturación habían tenido en 2019, que son de todo tipo de sectores, pues InfoJobs también. O también si vamos a buscar por nuestro sector. Si es en el caso de la moda, pues se encuentra aquí, esta es una de las páginas, pero si es otro sector, pues enteraros si hay alguna página donde se buscan exactamente empleos para tu sector. ¿Vale? Y luego debes entender que las empresas, muchísimas empresas ya, cuentan con un portal, un career site o un portal de empleo propio. Entonces, es mucho más interesante entrar ahí a través de las ofertas que tienes, sería lo ideal. Si no hay ninguna oferta, siempre puedes subir el currículum, ¿vale? Pero lo que debéis entender es que cuando nosotros publicábamos en diferentes fuentes, ¿vale? En LinkedIn, InfoJobs o Fashion Jobs, por ejemplo, les redireccionábamos para que se cargaran en la base de datos que sostenía el portal de empresa. Por lo tanto, en las empresas en las que tú hayas seleccionado en la tabla, me gustaría que pusieras si conoces o que dediques un par de horas a saber por dónde busca la empresa esa. Si busca por el career site o busca o cómo publica las ofertas. Simplemente pon el nombre de la empresa y pon trabajos, empleo, jobs, ¿vale? Y te saldrá dónde están publicando. Y escríbelo para entender dónde tendrías que ir si quieres encontrar trabajo en esa empresa. ¿Vale? Mira, os he puesto aquí, por ejemplo, mi LinkedIn, ¿vale? Entonces, bueno, este ya es cuando hice la clase en el SIC, ¿vale? Entonces, pon, por ejemplo, contactos de primer y segundo grado. Añade la escuela donde hayas estudiado, ¿vale? Y si quieres, bueno, yo puse todos estos países, pero puedes poner solo España. Y verás qué gente, qué conexiones, qué conexiones tienes y en qué empresas están trabajando. Hay muchas veces que tenemos muchas conexiones que no tenemos un trato directo, pero puede ser que sí que tengamos. Entonces, en la tabla también pon si en LinkedIn tienes algún contacto en esas empresas, de primero o segundo grado. A veces cuando lo haces, mira, yo puse, por ejemplo, Amazon in People, porque también tienes que conocer que hay empresas que dan a sus empleados un bonus si traen a alguien a trabajar en esa empresa y es seleccionado. Por lo tanto,
los empleados pueden estar mucho más abiertos a recomendar a gente pues, con la que hayan mantenido una conversación, que conozcan, etc., ¿no? Entonces, como veis en la pantalla, hay 3 personas que no tengo en mi red, que son de recursos humanos, de hecho, pero justamente hay una persona que se dedica a producto, que ya está dentro de mis datos, dentro de mi red de contactos, y que ya le podría mandar hasta un mensaje. Tengo la oportunidad ya de empezar a escribir. Y aquí rompo una lanza por perder el miedo, no tienes nada que perder, ¿vale? Si de momento estás en búsqueda, anota el nombre. Ya está, quédate ahí. No estamos haciendo nada de momento. Pero si el día 1, que ya se acaban los ERTEs o ya sabes que no vas a encontrar, vas a volver a tu trabajo y tienes que ponerte en búsqueda, tienes un plan concreto de primer día puedo escribir a esta persona, ¿vale? También se publica por LinkedIn. A ver, no es tan común porque es bastante caro, ¿vale? Pero sí que puedes encontrar y puedes aplicar directamente. Eso sí es más fácil aplicar porque es como más directo. ¿Vale? En InfoJobs, pues también puedes poner, oye, búscame todos los puestos de comercial, ventas, marketing, salarios por jornada laboral, por tipo de contrato, ¿vale? Y veréis que en InfoJobs también se os muestran páginas porque nosotros, por ejemplo, en Tendam teníamos nuestro propio site de InfoJobs, ¿vale? Donde se cuelgan todas las ofertas las empresas tienen sus propios lugares dentro de InfoJobs. Y estos son los portales de empleo, ¿no? En Amazon se llama Amazon Jobs, en Johnson & Johnson trabaja con nosotros, ¿no? Johnson & Johnson Career Site, que como veis a la derecha pone las funciones que pueden estar buscando, etc., ¿vale? Entonces, siempre es muy recomendable que no os olvidéis de los puestos de los portales de trabajo, porque es donde entras directamente en la base de datos. Y quería también hablaros de los estudios de remuneración. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y cuánto debería cobrar, no cobrar por este puesto? A ver, yo los estudios de remuneración los pongo entre comillas porque creo que a veces están un poco por encima de la realidad de lo que realmente se cobra. Creo que esta crisis del coronavirus va a provocar una bajada de los salarios, puede provocar una bajada en esas personas que vayan a buscar empleo, como pasó en la crisis anterior, pero bueno, que te orienta un poco para saber bueno, cómo estamos, ¿no? Al final, Michael Page, Robert Walters, hay diferentes empresas que hacen estos análisis de salario anuales por puestos de trabajo, ¿vale? Y ahora vamos al último punto, a ese perfil invisible, ¿vale? En este perfil invisible os voy a pedir que veamos esa gran parte que tenemos en todos nosotros, que va más allá de nuestro currículum, nuestra imagen en redes sociales y que tiene que ver más con lo que somos, con lo que no mostramos y realmente tenemos dentro de nosotros. Uno de los primeros puntos es las fortalezas, ¿vale? Os pongo una página web que yo creo que puede ser muy interesante para conocer vuestras... mira, se ve bien. Para conocer vuestras fortalezas. Todos tenemos 24 fortalezas del carácter, pero hay algunas que destacan sobre otras, ¿vale? Si quieres, mientras haces este test, que es bastante largo, que tienes que dedicarle un poco de tiempo, leyendo un poco por encima cuáles serían las top 3 que elegirías, ¿vale? Ahora vamos a parar el vídeo, pero te explico los ejercicios, ¿vale? Primero te voy a pedir que elijas tu top 3. Luego, coge tu móvil, ponte en WhatsApp o en Telegram o el grupo en el que tengas a tus amigos. Quiero que escribas a 5 amigos, familiares, gente que tengas confianza y que le digas, oye, mira, estoy haciendo un trabajo para un curso y necesito saber, en tu opinión, haces una foto de esas fortalezas de carácter, en tu opinión, cuáles son mis top 3,
de fortalezas, ¿vale? Esto nos viene bien porque nos permite ver por detrás, ¿no? Ver un poco qué creen los demás de mí, porque muchas veces hay zonas invisibles también para nosotros, ¿vale? Y una vez que tengas tu top 3, si la gente te contesta rápido, pues perfecto, si no, hazlo con tu top 3, ¿cómo puedes utilizar esas fortalezas que has seleccionado en tu momento actual, en tu situación laboral actual? Por ejemplo, una de mis fortalezas de top 3 es la creatividad, ¿vale? Creo que la creatividad es una de las fortalezas que más he utilizado en mi vida. Hubo un tiempo que la tenía no le prestaba tanta atención, aunque yo creo que es una de las cosas que mejor hago, el pensar nuevas formas de hacer las cosas o ver nuevas soluciones a problemas que he tenido anteriormente. Entonces, en una situación de crisis laboral, la creatividad te puede ayudar a esa búsqueda de empleo. Y quiero que expliques cómo podría ser, ¿no? Pues voy a buscar en un sitio donde no busque tanta gente para que quizás no tenga que competir con tantos candidatos. O voy a intentar contactar con una persona que trabaje dentro para ver si me puede explicar cómo puedo intentar mandar mi currículum a recursos humanos, ¿vale? Busquemos creatividad en este caso. También puede ser con entusiasmo, perspectiva, ¿vale? Tómate unos minutos, pon en pausa el vídeo y nos vemos a la vuelta. Vale. Otra de lo que podemos prepararnos de forma invisible, no solamente son las fortalezas, sino las fuentes de autoeficacia. Y las fuentes de autoeficacia son muy importantes de cara a que yo me sienta capacitado, ¿no? Y sentirte capacitado tiene que ver con los recursos personales que crees que tienes. Por eso os decía que es muy importante la formación, el aprendizaje, porque cada vez te vas a sentir mucho más preparado para afrontar los retos, ¿no? Y hay 3 fuentes de autoeficacia que son especialmente importantes para este momento en el que te encuentras. Uno es experiencias pasadas. A lo mejor no es la primera vez que te encuentras en una situación de no trabajar, ya sea temporalmente o de forma permanente en el tiempo. Recuerda qué hiciste en el pasado para salir de esa situación, o si no estás en esa situación, no has estado nunca, ha sido la primera vez que te encuentras en esta situación, intenta ver situaciones difíciles en las que has tenido que superar en el pasado y qué utilizaste para poder salir adelante. Es como una experiencia pasada que se parezca o que sea la misma que estás pasando, ¿vale? Imagina que no lo has pasado nunca, no encuentras nada, ninguna experiencia pasada que te pueda servir de guía. Para eso puedes utilizar la segunda fuente de autoeficacia, que es el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario sirve para aprender de otros, es decir, que sean modelos para mí. Entonces, si conozco a una persona pues, que ha pasado por un ERTE o por un ERE o ha estado en el paro anteriormente y ahora está contenta y está trabajando bien, está muy feliz en el nuevo trabajo, ¿por qué no le preguntamos qué hizo esa persona? ¿Vale? Nuestro cerebro también entiende que si una persona ha tenido éxito haciendo una cosa, nosotros u otra persona, si aplicamos los mismos pasos tendremos el mismo resultado. Por lo tanto, lo ve menos amenazante y por lo tanto es menos estresante también. Y pedir feedback, ¿no? Pedir opinión a gente que para nosotros tenga realmente valor su opinión respecto al tema que estamos abordando. ¿Vale? Haz pausa e intenta buscar esas fuentes de autoeficacia en tu situación actual. Bueno. Finalmente te hablaré de las competencias. ¿Vale? Las competencias son importantes porque en los procesos de selección normalmente se mencionan una serie de competencias. Entonces,
a la hora de prepararnos, si llegamos a una entrevista, ¿vale? Esto ya solamente sería para el punto en el que ya te vas a enfrentar a una entrevista, ¿vale? Tenemos que entender que si se ha mencionado en la oferta, imagínate estas tres competencias, yo me puedo llegar a enfrentar a una entrevista que no sea solamente curricular, sino sea una entrevista competencial. Es decir, que me vayan a hacer preguntas, ¿vale? Preguntas abiertas. Por ejemplo, habilidades de comunicación. ¿Puedes contarme la presentación más complicada que hayas tenido que hacer? Y yo tenga que hablar sobre eso. Entonces, teniendo en cuenta de nuestra historia personal, nuestra experiencia, hay veces que nos ponemos nerviosos y no nos fluyen ejemplos. Si ya conocemos cuáles son las competencias que para ellos son importantes, pensemos posibles ejemplos, preguntas, ¿vale? Trabajo en equipo, has trabajado con personas diferentes a ti, pues para poder demostrar que tenemos estabilidad, ¿vale? Entonces, vayamos y leamos bien las ofertas con, en concreto, qué habilidades, qué competencias se piden. Y si yo soy, como veíamos antes, un field representative, más o menos en casi todo se pide lo mismo. Pues trabajemos también a ver las habilidades de comunicación. Si a lo mejor es algo que a mí no se me da tan bien, pues podré formarme para cuando yo tenga que enfrentarme, si me tengo que enfrentar a esa situación, que pueda salir airosa. Esto nos puede ayudar también para elegir ese aprendizaje, ¿vale? Pues ya estás listo o lista para despegar, porque ya puedes estar en la fase de transformación, ya hemos trabajado el plan A, plan B, plan V, hemos trabajado, hemos preparado nuestro perfil visible y preparado el perfil invisible. Así que desde aquí ya no tengo nada más que desearte un buen vuelo, ¿vale? Y ahora en el siguiente vídeo te voy a pedir que para que termines eh, escuches el siguiente vídeo con un cuento que quiero que tengas este final que te mereces.